Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos con un tema que, bueno, aunque suene técnico, la verdad es que nos afecta a todos. Los registros demográficos. Nacimiento, matrimonio, defunción. Son documentos clave, ¿no? Pero claro, la información que tienen es súper sensible. Y ahí está la tensión. Necesitamos acceso, pero también hay riesgos enormes de privacidad, de robo de identidad. Y justamente por eso hoy vamos a analizar una ley nuevecita en Puerto Rico. Es el proyecto del Senado 331, que acaba de ser certificado y viene a cambiar la ley del registro demográfico que, fíjense, es de 1931. Imagínate, casi un siglo después, ajustando una ley a la realidad de hoy. Exacto. Nuestra fuente va a ser el texto mismo de esta nueva ley. Y lo que queremos hacer es entender bien qué cambia, por qué se hizo este cambio ahora y, bueno, qué implica para la gente que necesita estos papeles. Así que vamos a desempacar esto. Empecemos por el principio, ¿no? ¿Por qué reformar esto justo ahora? ¿Qué problema había? La misma ley, en su exposición de motivos, lo dice bastante claro. Ajá. Dice que sí, estos certificados son vitales para estadísticas, como prueba legal, todo eso. Pero, ojo, también son como oro para quien quiere hacer cosas ilegales. Exactamente. Y no es algo nuevo, ¿eh? La ley misma recuerda que ya antes hubo problemas serios con los certificados de nacimiento. Tanto que se tuvo que pasar otra ley, la 191 de 2009. Ah, sí, ¿qué pasó, Ali? Pues que se abusaba pidiendo y guardando copias de certificados de nacimiento para todo. Y eso estaba ligado directamente a fraude con pasaportes, robo de identidad, cosas bastante graves. Entiendo. O sea, ya había como un antecedente con los de nacimiento. Y con los otros. Los de defunción, por ejemplo. Ahí la preocupación es quizás, bueno, yo diría que hasta mayor. Porque un certificado de función tiene una cantidad de datos sensibles del fallecido que es impresionante. ¿Cómo qué tipo de datos? Nombre completo, número de seguro social, fecha y lugar de nacimiento, nombres de los padres, la causa de la muerte. O sea, es un paquete servido para quien quiera robar una identidad o cometer fraude. Suena súper vulnerable, la verdad. ¿Y hay alguna ley más grande, digamos federal o algo así, que influye aquí? Sí, claro. Hay que pensar en el marco federal, sobre todo en HIPAA, la ley esta de... Ujú. De portabilidad y responsabilidad de seguros de salud de Estados Unidos. Ah, HIPAA, la de la privacidad médica. Exacto. Normalmente pensamos en HIPAA para cuando estamos vivos, ¿no? Pero lo interesante es que sus protecciones de privacidad siguen después de la muerte. ¿Ah, sí? ¿Por cuánto tiempo? La información de salud identificable de alguien fallecido sigue protegida, en muchos casos, hasta 50 años después de la muerte. ¿50 años? Es un montón de tiempo. Sí, sí. Y como el Departamento de Salud de Puerto Rico guarda estos registros que tienen info de salud como la causa de muerte, pues tiene que cumplir con HIPAA. Ya veo. Y HIPAA prohíbe compartir todo siempre. No todo, pero sí pone reglas bien estrictas. Permite compartir información de fallecidos en casos muy específicos. A la policía, si hay sospecha de crimen, a médicos forenses, directores de funerarias, organizaciones de donación de órganos. Entiendo, casos muy puntuales. Muy puntuales. Fuera de eso, la regla es la confidencialidad. Y la ley de Puerto Rico que había antes, pues, no reflejaba esa protección post-mortem tan claramente. Había que alinearla. Y aquí es donde me imagino la cosa se pone más interesante, ¿no? Porque no es solo por HIPAA o por el fraude, también hubo decisiones de tribunales, ¿verdad? Así es. La exposición de motivos de la ley habla de un vacío legal que quedó al descubierto. Un vacío. ¿Cómo así? Pues mira, resulta que hubo casos recientes donde los tribunales, basándose en el derecho constitucional de acceso a la información pública, obligaron al Estado a entregar certificados de defunción a periodistas. Ah, y ahí chocaron las cosas. Exacto. Por un lado, tienes el derecho a la información, la transparencia, que es clave para fiscalizar y para el periodismo. Pero por otro lado, la privacidad de las familias dolientes. Familias que quizás no querían que los detalles íntimos de una muerte se hicieran públicos, y la ley no los protegía explícitamente. Es el clásico dilema. Transparencia versus privacidad, un balance difícil.
¿Y cómo intenta esta ley nueva resolver eso? Pues intenta crear un nuevo equilibrio. Trata de decir más claro qué información es privada sí o sí, quién tiene derecho legítimo a verla y bajo qué condiciones. Es interesante que menciona otra ley de Puerto Rico, la 122 de 2019, la de datos abiertos. La de datos abiertos, sí. Esa ley ya impulsaba abrir datos del gobierno, pero también ponía frenos. Decía que no se puede divulgar información si otra ley dice que es confidencial o si daña derechos de otros, como la privacidad. Esta enmienda nueva parece aplicar eso, pero de forma mucho más específica al registro demográfico. O sea, si resumimos la misión de esta reforma, sería como cerrar esa brecha que expusieron los tribunales, proteger mejor los datos contra el fraude, cumplir con HIPAA y definir quién puede ver qué cosa, pero sin cerrar la puerta del todo al acceso legítimo. Suena ambicioso. Bastante ambicioso, sí. Bueno, entonces, vayamos a lo concreto. ¿Cuál es el cambio clave? El cambio clave de esta ley. El cambio fundamental, yo diría que el eje de todo es que ahora se dice explícitamente que toda la información que recoge el registro demográfico es confidencial. Toda. Toda. Lo dice el artículo 3 enmendado y lo refuerza un artículo nuevo, el 38J, que habla solo de la confidencialidad de los certificados. Básicamente se invierte la lógica. Antes quizás se presumía acceso, ahora se presume confidencialidad. La divulgación es la excepción. Vaya cambio de paradigma. Entonces, si todo es confidencial por regla general, ¿cómo se accede? ¿Quién puede pedir un certificado? La clave ahora es la figura de la parte interesada. Y aquí es fascinante ver cómo la ley se esfuerza en definir con mucha precisión quién es esa parte interesada. No es algo vago. A ver, ¿y quién entra en esa categoría? ¿Quién es parte interesada según la ley nueva? Pues mira, según el artículo 2, que también se enmendó, es principalmente la persona sobre la que trata el registro, o sea, el inscrito, si es mayor de 18 años. Lógico. Luego, sus parientes más cercanos, padres con patria potestad, hijos, nietos y abuelos. También el representante legal del inscrito, su custodio o tutor si es menor o esté incapacitado, y sus herederos declarados legalmente. Se enfoca mucho en la familia directa o la representación legal, ¿no? Exactamente. El foco es clarísimo. Limitar el acceso a quienes tienen una conexión personal o legal directa y que se pueda probar. La idea parece ser cerrar la puerta a curiosos, a terceros con intereses que no sean directamente legales o familiares reconocidos por esta ley. Mencionaste representación legal. ¿Y los abogados que necesitan estos papeles para un caso? También están incluidos. Un abogado o abogada que represente a una parte interesada puede pedir los certificados. Y aquí la ley hace algo interesante para facilitarles las cosas. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa? Parece un intento de balancear seguridad con no hacer los trámites legales imposibles. Suena práctico. ¿Alguna otra categoría incluida como parte interesada? Sí, hay una mención especial para los padres que son menores de edad. Se les reconoce el derecho a pedir sus propios registros o los certificados de nacimiento de sus hijos. Es como reconocer su rol parental aunque no tengan 18 años. Entiendo. Pero esta definición de parte interesada, aunque detallada, suena bastante restrictiva. ¿Qué pasa si alguien necesita un certificado para algo legal, pero no cae justo en esa lista? No sé, una disputa de tierras entre primos lejanos, por decir algo. Buena pregunta. La ley tiene una especie de válvula de escape para eso, a través de los tribunales. Sigue existiendo la posibilidad de que un tribunal ordene al registro que expida un certificado. Ah, bueno. Pero ojo, no es automático. La ley pone una condición bien importante. El tribunal tiene que decidir que revelar la identidad de las personas en ese certificado es imprescindible. Imprescindible. Esa palabra suena fuerte. Lo es, significa que no basta con que sea útil o conveniente. Tiene que ser absolutamente necesario para poder decidir el caso. La ley menciona ejemplos como pleitos de herencia, de filiación o sobre derechos reales. O sea, el estándar es alto. El juez tiene que pensárselo bien. Muy alto. Sugiere que el tribunal debe sopesar la necesidad de esa información contra el principio nuevo de confidencialidad,
No es una puerta trasera para conseguir certificados fácilmente por vía judicial, sino un recurso excepcional para cuando la justicia realmente depende de eso. Hablando de excepciones, creo que la ley menciona otro caso específico donde sí se permite compartir información, ¿no? Sí, correcto. La enmienda al artículo 3 autoriza específicamente que el registro demográfico comparte información con la Comisión Estatal de Elecciones, la CEE, ¿Para qué? principalmente para entregar los certificados de defunción. El objetivo es claro y fundamental para la democracia: mantener el registro de electores limpio, o sea, sacar de las listas a las personas que han fallecido. Claro, eso es esencial para unas elecciones limpias. Es un buen ejemplo de una necesidad del Estado que justifica una excepción. Exacto. Y si miras el cuadro completo, ves este intento como de crear compartimentos. Se permite que fluyan los datos necesarios para cosas críticas del Estado, como las elecciones. También se repite que el registro puede y debe seguir publicando estadísticas vitales, Estadísticas. ¿Cómo cuáles? pues tasas de natalidad, de mortalidad, causas de muerte, pero agregadas por municipio, edad, sexo, datos generales, siempre y cuando sean anónimos, que no se pueda identificar a nadie. Entiendo. El análisis general sí, pero el dato individual protegido. Esa es la idea. Permitir el análisis macro, la visión general para políticas públicas, salud pública, etc., pero cerrar el acceso fácil al certificado completo, que es donde está la información personal identificable. Proteger el dato micro. Bueno, entonces, aterricemos todo esto. ¿Qué significa en la práctica? ¿Qué cambia para la gente común que necesita un papel del registro? Pues mira, para alguien que necesita su propio certificado de nacimiento o el de su matrimonio o el de un hijo menor, quizá el proceso no cambie tantísimo, porque claramente son parte interesada. Ajá. Pero es muy probable que los controles para verificar quién eres al pedirlo, ya sea en persona o por internet, se pongan más estrictos, para asegurarse de que quien pide es quien dice ser, ¿no? Tiene sentido. Y si necesito, por ejemplo, el certificado de defunción de mi papá o de mi abuelo para arreglar una herencia, Como hijo o nieto, también eres parte interesada según la ley, pero quizá tengas que llevar algún papel más para probar ese parentesco, si no es obvio para quien te atiende. Por ejemplo, otros certificados que muestren la línea familiar. o sea, probar el vínculo. Exacto. Verificar bien ese lazo directo que ahora exige la ley. La carga de probarlo recae en quien lo solicita. ¿Y qué me dices del impacto en otros campos? Pensemos, no sé, en un periodista que está investigando un posible patrón de muertes raras en un sitio, quizás sospechando un problema ambiental. Para ese periodista la cosa se complica bastante con esta ley. Ya no podría simplemente ir y pedir los certificados de defunción individuales amparándose en el acceso general a la información pública, como quizás se podía antes según algunos jueces. Entonces, ¿qué le queda? Tendría que depender de las estadísticas generales que publique Salud, que a lo mejor no tienen el detalle que necesita para su investigación, ¿sabes? Como direcciones exactas o causas de muerte muy específicas. Claro. La otra opción sería ir a un tribunal y tratar de convencer al juez de que necesita esos certificados específicos, que es imprescindible para su reportaje. Pero ya dijimos que ese estándar es alto y probablemente signifique un pleito legal. Sí, se ve la tensión ahí. Protege la privacidad, pero podría frenar investigaciones de interés público. Es una tensión clarísima. Y para la gente que hace genealogía, los que buscan sus árboles familiares. Ellos también podrían encontrarse con barreras nuevas. La definición de parte interesada es bien cortita: padres, hijos, nietos, abuelos. Si un genealogista está buscando más atrás, bisabuelos, tíos abuelos, primos, Ya no entra. probablemente no califique como parte interesada para pedir los certificados de esos parientes más lejanos si leemos la ley al pie de la letra. Tendrían que buscar registros más viejos, que quizás ya sean públicos, o buscar otras maneras, quizás a través de herederos directos que sí califiquen y quieran ayudar, o también la vía judicial, si pueden argumentar esa necesidad imprescindible en algún caso legal. Entonces, el impacto depende mucho de quién seas y para qué quieras el documento. Pero el objetivo general parece claro: más seguridad y más privacidad, sobre todo después de la muerte. Exactamente.
La meta es reducir las chances de robo de identidad y fraude con datos de fallecidos, proteger la intimidad de las familias en momentos difíciles y cumplir con leyes como HIPAA. Es una respuesta directa a problemas que se vieron y a conflictos legales que hubo. Pero como siempre pasa con leyes que intentan balancear cosas opuestas, surgen preguntas, ¿no? Y aquí viene una cuestión importante, ¿verdad? ¿Va a lograr esta ley ese equilibrio tan delicado en la práctica, en el día a día, o al revés, va a crear nuevos problemas? ¿Cómo cuáles? ¿Tan imprescindible tiene que ser algo para un juez? O quizás los procesos de verificación se vuelvan tan estrictos que creen, no sé, cuellos de botella, demoras para gente que necesita los papeles rápido para trámites urgentes. Sí, la implementación es clave. Clave. Y en la era digital, con registros electrónicos, la seguridad informática dentro del propio Departamento de Salud va a ser crucial. De nada sirve la ley si luego hay un hackeo, ¿entiendes? La efectividad real va a depender muchísimo de cómo se aplique. En resumen, entonces, esta reforma en Puerto Rico es un giro importante. Más confidencialidad para los registros demográficos, se reafirma que son datos sensibles y se redefine quién tiene derecho a verlos, limitándolo a partes interesadas con lazos directos y que se puedan probar. Es un intento de navegar esas aguas complicadas entre privacidad, seguridad de datos, transparencia del gobierno y el acceso legítimo a la información. Es, en esencia, poner al día una ley casi centenaria para los riesgos del siglo XXI. Una respuesta a problemas muy reales como el robo de identidad, que ya hizo daño antes, y a esas tensiones que siempre surgen cuando el gobierno guarda información tan personal. Lo vimos con la controversia de los certificados de defunción. Y para dejar una última idea ahí, pensando en voz alta, esta ley se enfoca en proteger datos personales que tiene el Estado. Pero, ¿cómo se compara esto con la cantidad enorme de datos nuestros que manejan las empresas privadas? Ese es otro universo. Redes sociales, burós de crédito, compañías que venden datos. ¿Tenemos el mismo nivel de protección ahí? O sea, al cerrar esta puerta de los datos oficiales, estamos mirando bien las otras puertas, quizás mucho más grandes, por donde se va nuestra información personal, a veces sin que ni nos demos cuenta y para fines comerciales. Es una excelente reflexión. Algo para pensar, ¿no? Mientras vemos cómo esta nueva ley empieza a funcionar en la práctica ya en Puerto Rico.